Bien, hay un artículo publicado por Osvaldo Carpio Villegas, que es un analista, en fin, ustedes lo conocen, que propone eliminar la reelección inmediata de presidentes regionales, pero sobre todo describe las mafias que se están construyendo y se han construido en el interior del país. Y buenas noches, Osvaldo, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo Bueno, estás? yo no sé si la solución, yo no estoy de acuerdo con eliminar la reelección inmediata, porque estaríamos cortándole la vía a muchos presidentes regionales que sí son buenos, no todos son malos, ¿no? Hay 3 o 4 que son, o donde ocurren estas cosas, pero eso no ocurre en todo el país, ¿o sí? Son 3 o 4 buenos, yo diría, o un poco más, pero ¿Sí? no es, sí. La investigación que yo he realizado y el artículo que he escrito, yo lo he puesto en conocimiento de gente de todo el país, y lo que me han dicho es lo que tú has descrito y que se refiere a determinados presidentes regionales, podemos generalizarlo como una plantilla. ¿Cuál es el esquema? A ver, ¿cuál es la estructura de esto? El esquema es el siguiente. Los partidos políticos nacionales, como sabes, han colapsado. Así es. Entonces se forman partidos regionales con un objetivo político: ganar las elecciones y convertir ese poder en el gobierno regional en un poder, primero, para tomar lo que ellos llaman el diezmo, tomar el 10% de todo lo que allí ingresa. Lo dicen además como que es algo natural, o sea, licitaciones, obras, presencia, por ejemplo, designación de directores de UGEL, designación de directores de colegios, etcétera. Cualquier designación, todo se cobra. El caso típico es el del gobierno regional de Ancash, que ha llegado al extremo en esta región de haber alrededor de 8 asesinatos. Sí. Pero eso hay no es típico, interceptación. 8 asesinatos no es típico, eso es una excepción. Es una excepción. No, pero el caso ya, digamos, extremo. Es el caso extremo, de acuerdo. El caso extremo, decía típico, ¿sabes por qué? Porque me hace recordar lo de Ancash a las mafias instaladas ya en otros países, al sistema político en México, al sistema político que se construyó a lo largo de 70 años con grupos enquistados en el poder y que logran llegar hasta el Congreso, etcétera. Lo que ha ocurrido allí, ese modelo está en diferentes formas expresado en diversos lugares del país. Antes de venir aquí he conversado con una persona que me llama y me dice: Osvaldo, lo que tú estás describiendo es exactamente lo mismo que ocurre en este lugar. Entonces, hay la coima, el diezmo, están las licitaciones amarradas, la designación de directores regionales, de los directores de educación, de los directores de transporte, la falta de control sobre el medio ambiente, sobre la minería artesanal, sobre la minería informal. ¿Por qué no se controla? Porque existe, y eso lo he conversado con algunos presidentes regionales que lo conocen, y ha habido casos de contrabando de oro que se han detectado. Existe lo que se llama la bola de oro. Si tú tienes 10.000 mineros informales, solamente tienen que entregar 1 gramo de oro, cada uno. Y ese gramo de oro se entrega y se forma lo que llaman la bola de oro. La bola de oro es 1 kilo de oro, el equivalente en dólares. Eso se paga. ¿Para qué? Para que tú no fiscalices, para que tú no controles, para que tú no te hagas el tonto sobre la contaminación con mercurio, con cianuro, etcétera. ¿Y a quién le pagan entonces a los funcionarios y a los contactos que los corruptos establecen con estas entidades. Han creado empresas fantasmas. Tienen empresas fantasmas, en el sentido de que son empresas con las cuales se hacen negocios con empresas formales y reales, es decir, con todo el dinero que han recaudado, porque estamos hablando, supongamos un gobierno regional tiene un ingreso anual de 800 millones de soles, estamos hablando del 10%, son 80 millones, en 4 años son 320 millones de soles en coimas. No, pero no pueden ser no es tanto, porque yo tengo... ahí están los sueldos.
de los sueldos tú no puedes sacar 10%. Espérate. El sueldo del maestro no lo vas a sacar 10%. Hay ese 10% y hay además las coimas que se establecen, como te acabo de decir, para no mirar, para no controlar. La ley orgánica de gobiernos regionales te dice muy claramente que el gobierno regional tiene como función la promoción, la gestión y la regulación de actividades económicas superproductivas en su ámbito y nivel correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. Pero si tú no controlas nada de eso, si tú te haces de la vista gorda, por ejemplo, cuando hay accidentes de empresas de transporte, donde mueren 40, 30, 20 personas y eso se reiteran, hay un control que tiene que establecer el gobierno nacional, pero también hay un control, como lo dice ahí, que tiene que establecer el gobierno regional. La información que yo tengo es que no se controla, no se fiscaliza, se da pase. Y igual con la minería, por ejemplo, tengo el caso de lo que está pasando en la comunidad de Tintay, en la provincia de Sucre, en Ayacucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el alcalde, por ejemplo, de Sucre, el señor Juan Fabio de la Cruz, crea un frente de defensa contra la minería, aliado de quién? De los mineros informales. ¿Para quién? Para atacar a una empresa formal que va a hacer un trabajo de exploración, la Anconia. ¿Cómo? ¿Quiénes se movilizan? Una consejera regional que se llama Zoila Bellido, que trabaja con los mineros informales. Esta señora Zoila Bellido, con el presidente del Frente de Defensa y el alcalde, mueven camiones, mueven equipos, etcétera, mueven a la gente y la lanzan a quemar, a bloquear caminos, a quemar contenedores, etcétera. Entonces, hay toda una maraña, una organización paralela que se ha ido formando, un desgobierno que se está creando a partir de que la Contraloría General de la República no tiene capacidad para controlar a todos los gobiernos regionales. Yo se obtuvo, por ejemplo, hay casos extraordinarios como el caso de primer nivel del gobierno regional de Moquegua, pero es una con otras excepciones de Apurímac, etcétera, pero no hay capacidad para controlar a los gobiernos regionales, a los funcionarios, las licitaciones, los gastos, etcétera. Todo eso pasa por... Segundo, hay los consejeros regionales, Jaime, se subordinan al presidente regional, llegan fácilmente a acuerdos y entonces, como en el caso de Ayacucho, los consejeros regionales terminan apoyando a los informales, movilizándonos como ha ocurrido en Madre de Dios y como se está informando que está ocurriendo bajo otras características en Tumbes. Entonces tenemos... Acá dice que los consejeros forman empresas a través de testaferros, te refieres a los consejeros regionales, supongo. Sí. Forman empresas a través de testaferros que defienden el medio ambiente contra las empresas mineras y promueven la minería ilegal contaminante. Tienen medios de comunicación locales que presentan la verdad como mentira y la mentira como verdad. Así es, tienen ¿Cómo es eso que forman empresas? Tú formas una entidad que dice defender el medio ambiente. Pero esa entidad que dice defender el medio ambiente no defiende el medio ambiente. Lo que defiende es la minería informal y moviliza la minería informal sobre el pretexto de defender el medio ambiente contra la inversión formal, contra las empresas formales establecidas que llegan a un lugar, tienen permisos del Ministerio de Energía y Minas, tienen permiso del Ministerio del Ambiente y sin embargo no pueden establecerse para hacer el trabajo de exploración porque a través de los medios de comunicación, radios, por ejemplo, este alcalde de la provincia de Sucre tiene una radio, la radio municipal de la provincia de Sucre, y desde la radio municipal de la provincia de Sucre se agita en contra de las empresas formales. Entonces, tú creas un frente de defensa, creas una entidad de defensa supuesta del medio ambiente, pero lo que estás promoviendo es la minería informal, y esos que promueven esa minería informal se oponen a la inversión formal, y esas que promueven la minería informal tienen medios de comunicación escritos, tienen radio, tienen presencia y tienen poder. Y no estás mencionando acá todas las mafias de construcción. Espérate, que no me has preguntado. Las obras, en torno a las obras. Entonces, en el tema, por ejemplo,
que ha señalado en el tema de construcción civil, hay una alianza entre las autoridades regionales corruptas, mafiosas, con determinados sectores y gremios de construcción civil en los que se reparten cupos, se reparten obras, o sea, hay un reparto del poder. Esto que ha salido sobre el gobierno regional de Ancash es una pequeña parte, es la punta del iceberg que a mí me lleva a sostener que la regionalización en el Perú ha llegado a un punto muerto y tiene que reformarse, tiene que fortalecerse, tienen que hacerse los cambios necesarios. Y uno de los puntos para mí, que ya no se puede hacer para esta elección, pero sí para la siguiente, es que como existe en todos los países, si el presidente de la República no puede ser reelegido de forma inmediata, según el artículo 112 de la Constitución, ¿por qué el presidente regional que maneja enormes recursos con un consejo regional que según la ley solamente puede ser formado por entre 7 y 25 consejeros regionales? La discusión está sobre los gobernadores en este contexto, sí. El planteamiento de algunos de que hay que suprimir los gobernadores, ¿te parece correcto? A ver, si nosotros tenemos una estructura de alcaldes en todo el país y de presidentes regionales, en mi opinión, los gobernadores no tienen razón de ser. Pero se acaba de decir que los alcaldes y los presidentes regionales son los jefes de la mafia. No van a tener razón de ser. Escúchame, lo que tenemos carece de lógica. No carece de lógica, discúlpame. Es que tenemos que cambiar esa situación. Bueno, pero si tú tienes precisamente un estado que se está, vamos a crear un estado hay un estado que se está disgregando, entonces sí. Tú necesitas un funcionario que represente el gobierno central, que garantice la aplicación de las políticas sectoriales, porque no aplican tampoco las políticas sectoriales, la coordinación de las políticas multisectoriales, y que los propios gobiernos subnacionales cumplan con sus funciones. Entonces tú tienes un veedor y también un articulador, pero son funciones distintas a las que tienen ahora. Tendrían que depender de la PCM y no del Ministerio del Interior, por ejemplo. Pero si tú tienes un Estado que se está disgregando, necesitas una estructura que amarre el Estado. Estamos de acuerdo en el tema siguiente, que es necesario volver a concentrar en determinados niveles. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero eso implica fortalecer los ministerios respectivos y sus direcciones regionales. Porque los directores regionales están en manos de los gobiernos regionales, mi querido. Ya lo sé, ya. Por eso te digo, eso es lo que esa estructura es la que tenemos que modificar y entrar a debatir. Por eso digo, hay funciones complementarias, pero dentro de esas funciones complementarias tiene que haber niveles mayores de concentración, que no va contra la descentralización, pero tienen que concentrarse para poder resolver estos graves problemas que he señalado. Toda una discusión que tenemos por delante en el país, sin duda hay que darla. Muchas gracias, Osvaldo Carpio, por tu participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Osvaldo, otro Osvaldo, pero este es con B chica, Osvaldo Rosales, que es director de la Oficina de División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que está haciendo un planteamiento, una propuesta distinta, que recuerda un poco los planteamientos de los años 60. Regresamos.